El tema que hoy, del cual hablaremos este día, es cómo interceder por nuestros seres queridos efectivamente. Cuando me puse a preparar este tema, en realidad pensaba, pues prácticamente darle toda la información rapidito así y prácticamente terminar algunos de los puntos que le voy a compartir en un momento, todos juntos en un solo día, en una sola enseñanza. Pero luego, por diferentes razones, y ya que me puse a escribir también, en realidad, pues este tema es de suma importancia. Obviamente, después que me puse a escribir, pues pude comprender con más claridad que hasta cierto punto el primer tema que trataré hoy es un tema fundamento, base, clave para no solamente para interceder, para el tema de la intersección, pero en general considero yo es un tema básico, es un tema fundamento para cualquier persona que le desee servir al Señor en cualquier área, en cualquier ministerio. Entonces, por la importancia del tema, he decidido expandirlo y prácticamente se va a convertir en una serie completa en la que cada semana, dependiendo de qué tan largo se me haga cada enseñanza de los puntos que voy a compartir hoy, y quizás agregue alguno más en realidad, cada semana estaré probablemente hablando de uno o dos de los puntos que le compartiré en un momento, pero al final de todo va a ser una serie progresiva. Todo el objetivo primordial de esta enseñanza completa es cómo interceder por nuestros seres queridos efectivamente. A través de esta serie, de esta enseñanza que hoy inicia, el objetivo es que cada uno de ustedes, lo que pase en la prueba, porque hasta cierto punto serán probados por la misma palabra que compartiré, aquellos que la puedan recibir y obedecerla y que la sientan aquí en sus corazones, significa que verdaderamente podrán ser utilizados por Dios para hacer bendiciones, para ser canales de bendiciones para sus propios hogares, para sus hijos, para su pareja y quizás para su iglesia o quizás incluso para su país. Pero definitivamente aquellos que participen de esta enseñanza y la pongan en práctica estarán capacitados para empezar a servir a Dios como Él manda, no como lo están haciendo mucho, ignorantemente, pero a través de esta serie serán, con la gracia de Dios, tendrán la capacitación y el entendimiento de verdaderamente cómo interceder efectivamente y tendrán buen entendimiento de la batalla espiritual que peleamos. Tendrán una buena capacitación, solo que durará varias semanas. Entonces, algunos de los puntos que trataremos, y digo algunos, porque conforme cada semana estaré escribiendo con respecto a diferentes temas y obviamente este es un tema que para interceder verdaderamente, efectivamente y con entendimiento, y ahora sí con esa certeza de lo que esperamos a través de la intersección, en fe, la fe es la evidencia de aquello que no se ve, y a través de la intersección de fe tenemos esa certeza en nuestro corazón de que cuando estamos orando por lo que sea, por la restauración de nuestro hogar, para que nuestros hijos salgan de las drogas, por nuestras finanzas, por el desempleo, por la salud, cuando lo hacemos en fe y con entendimiento, tenemos la certeza en nuestro corazón de que así será. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es no solamente a enseñarle, pero es también que a través de esto su fe crezca. Y a través de esta enseñanza que recibirán iniciando hoy, como le dije anteriormente, tendrán una base sólida en caso de que tengan algún llamado para servir al Señor de una manera diferente. Si utilizan esta base y toman estas palabras que yo le voy a compartir con amor, la toman en cuenta y la ponen en práctica, y verdaderamente podrán tener la oportunidad de servirle al Señor conforme a su voluntad. Algunos de los puntos que trataremos, uno de ellos que es el que trataremos hoy, es renunciar a ti mismo para seguir a Jesucristo. Otro punto, sé santo porque Él es santo. Ya cuando explique este punto, le voy a explicar por qué no todo el que tiene un ministerio, no todo el que ora por los demás, no todo el que ayuna, no todo el que trata de seguir la palabra y conforme a ellos supuestamente la siguen, no todo esto le sirven a Dios. Cuando explique este tema le voy a dar razones precisas y le voy a explicar con claridad el por qué así son las cosas. Otro punto importante para interceder o para servirle a Dios, debemos de identificar los ídolos. Debemos de identificar con mayor claridad qué es idolatría en este tiempo, porque el enemigo es astuto y dice la palabra que él ha engañado al mundo. Entonces, para poder interceder efectivamente,
ya que al interceder oponemos los poderes de las tinieblas. Debemos de apartarnos de todo el territorio del enemigo y debemos de aprender de sus altimañas. Entonces, una puerta importante que el enemigo utiliza para causar estragos en la vida de muchos de ustedes y de sus seres queridos, adicciones, problemas económicos y mucho otro mal, es la idolatría. Esa es una gran puerta que él utiliza para dañar, para destruir. Entonces debemos de aprender, debemos de identificar cuáles son los ídolos, qué es idolatría en este tiempo, de qué manera ha maquinado el enemigo para hacer que le rindamos culto, que le adoremos, sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. El enemigo es astuto y a él no le importa si hacemos las cosas consciente o inconscientemente. Él lo que busca es ser adorado a cualquier costo. Una de sus estrategias básicas y más poderosas es el engaño, es la mentira. Le funcionó desde los dos primeros que cayeron, Adán y Eva. Dios le dijo una cosa y él justamente le dijo que comer de ese fruto no pasa nada. Si comes de él será como nosotros, no pasa nada. Le cambió lo que Dios le dijo, que Dios habló la verdad, le dijo, no comas. Ciertamente si comen de ese árbol, el día que lo hagan morirán. Pero el enemigo viene, no, él es astuto. Viene y le dice que Dios le dijo que no coman de este árbol. Como wow, supuestamente sorprendido, porque lo único que pasaría cuando coman de ese árbol es que serían como nosotros. Se lo puso de una manera, obviamente, que cualquiera cae. Y esa es la misma estrategia que él usa para el día de hoy. Él tiene muchas tácticas. Su estrategia básica es convertir lo que es de él, lo que es demoníaco, lo que es perverso, lo que es rebeldía contra Dios. Él lo cambia y lo pone de una manera que parece agradable para la vista, agradable para los oídos, a menos que nos guiemos por la palabra de Dios. Ante los ojos y nuestro sentido común, no podemos identificar ninguna maldad en ello, porque no se mira maldad. No se mira maldad comer un árbol. ¿Qué maldad puede uno pensar que haría uno al comer de un árbol, de una fruta? Es algo, es un árbol. No se mira nada malo en ello. Pero Dios le dijo, el día que lo haga ciertamente morirá. Pues no le creyó a Dios y le creyó al enemigo, porque el enemigo es astuto y pone siempre las mentiras, las hace parecer agradables. Pues no pasa nada, solo que por esa sola mordidita, por comer de aquello, por desobedecer la palabra de Dios, han pasado más de 6,000 años desde ese entonces. Y todavía cada uno de nosotros pagamos las consecuencias. Porque ciertamente por ello todos morimos. Mas por la venida de aquel, por uno todos morimos. Mas por el otro, por Jesucristo, todos tenemos la oportunidad de nuevamente recuperar nuestra vida. Y me refiero a la vida eterna. Porque el que está con Cristo, nueva criatura es. Y aunque muere en la carne, el espíritu ya nadie lo puede matar. Si estamos con él, somos eternos nuevamente. La eternidad que perdimos por el pecado de Adán y Eva, porque cuando Dios creó los dos primeros hombres no morían, solo por el pecado entró la muerte. Aquella bendición que Dios nos dio de ser como él, porque nos crió a su semejanza, él es eterno, él no muere. Así nos creó Dios cuando nos crió, no nos enfermábamos, no moríamos. Mas por el pecado de Adán y Eva ahora morimos. Pero este cuerpo caído por el pecado muere. Pero cuando recibimos a Cristo y lo obedecemos conforme a su palabra, otra vez recuperamos esa gran bendición. Somos eternos nuevamente. Vida eterna para aquellos que aprendan estas enseñanzas y la vivan por obediencia y fe en el Hijo de Dios, en aquel que dio su vida por nosotros. Otro punto número 4 que trataremos es vestirse con toda la armadura de Dios. El Señor nos ha dado una armadura espiritual. Porque dice la palabra, no peleamos contra sangre y carne. Es una guerra verdadera la que vivimos. Peleamos contra principados, contra gobernantes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo verdadero no es, ustedes no lo miran con los ojos, es espiritual, es espíritu. Pero no podemos entender la guerra ni al enemigo. Aún no podemos entender ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es espíritu. Para entender la palabra de Dios y para entender la guerra que peleamos, debemos de caminar en el espíritu. La palabra dice que el hombre común no puede entender la cosa del espíritu, porque a él se le hace locura y no la puede interpretar, no la puede entender. Se le hace locura a una persona que esté supuestamente orando, haciendo estas cosas, porque no entiende la guerra que peleamos, no entiende la gravedad del asunto, no entiende de que lo que venzamos seremos coronados con la corona incorruptible. Pero aquellos que se dejen vencer por la oscuridad, que se dejen vencer por el pecado, irán juntos donde irán Satanás, al lago de fuego que fue creado para él y los demás ángeles caídos. Entonces, hay una armadura espiritual que si le vamos a servir a Dios, no importa de si aún barriendo la iglesia o barriendo, no sé, los sillones donde se van a sentar los que vienen a ser ministrados, aún sirviendo a Dios de esta manera,
Para poder servirle debemos de estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque tan pronto decimos te voy a servir, Señor, viene todo el ejército de las tinieblas en contra nuestra a tratar de destruirnos. Claro, a todos lo están destruyendo, pero lo están destruyendo despacio. Pero ya tan pronto dan un paso de fe hacia adelante y dicen, Señor, aquí estoy, heme aquí, mándame a mí, como dijo el profeta, estoy aquí para servirte. Tan pronto hacen una confesión de fe al Señor, en ese mismo momento, el reino de las tinieblas viene en contra de ustedes con todo lo que tienen. Y si no están vestidos con toda la armadura de Dios, vestidos para la batalla, van a ser enfermados, van a tener problemas en el hogar, van a tener problemas económicos y van a terminar depresivos y terminan incluso no solamente no sirviendo a Dios, pero sino corriendo de la iglesia. Porque la guerra es verdadera, es para los valientes, para los valientes. Otro punto que trataremos, es importante para servir a Dios, ser parte de un ministerio donde haya un verdadero profeta o apóstol. Eso lo voy a explicar en más detalle cuando llegue el día de esta enseñanza, pero en breve le digo, la lucha es fuerte. Algunos de nosotros, el Señor ha dado ministerios. Hay 5 ministerios lo que Él ha dado. El más fuerte de todo, más fuerte en el sentido espiritualmente, a los que Él nos da la mayor fortaleza espiritual, nos da el poder más fuerte para interceder por los demás, para pastorear incluso los pastores, apóstoles. A lo segundo que le da el poder más grande espiritual para la guerra espiritual, que nos capacita para enfrentar los principados más grandes de las tinieblas, a los profetas. Luego le siguen evangelistas, maestros y pastores. ¿Y por qué es importante ser parte de un ministerio si vamos a interceder? Por lo mismo de que el enemigo vendrá en su contra. Y si no tienen un apóstol o un profeta ungido de Dios y preparado, porque una cosa es que tengamos el llamado y la unción, y otra cosa es que hayamos trabajado en ello para perfeccionar la fe y el poder de Dios en nosotros, que ese es otro tema que trataré, cómo incrementar el poder de la oración y de la fe, cómo crecer en el poder, cómo crecer espiritualmente, qué debemos hacer para que continuemos creciendo gradualmente y cada día siendo más fortalecido en el espíritu para estar más preparado para la guerra espiritual que peleamos. Y como parte de ello, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas. Hay ovejas, incluso hay algunos que son ovejas nada más. Más las ovejas también pueden interceder si tienen protección, si tienen guía, si tienen apoyo, porque de lo contrario hay un precio por pagar. Si no hacemos la cosa, el enemigo tiene un ejército, tiene principados, son los demonios de más alto rango. Incluso tiene reyes, tiene otros que son falsos dioses, pero la manera básica en la que la Biblia lo pone, dice principados, luego tiene gobernantes. Los príncipes mandan a los gobernantes mandan las potestades y las potestades mandan los huestes de maldad. Es una jerarquía. Y entre esa jerarquía hay varios rangos más, porque hay algunos que tienen el rango de dioses, falsos dioses, otros son príncipes, otros son reyes, y hay diferentes jerarquías. Y no es lo mismo enfrentar a una potestad de las tinieblas que enfrentarse a un príncipe de las tinieblas. Por lo general, una lucha cuando un príncipe de las tinieblas ataca a una de las personas, que tristemente en este momento por la maldad y por muchas otras cosas que le voy a compartir más tarde, esos principados por lo general habían que cometer pecados muy graves en el pasado para uno abrirle la puerta a que esos príncipes vinieran a atacar a uno. Pero tristemente por la maldad como está hoy en día, a muchos de ellos le hemos abierto las puertas. Entonces prácticamente en este tiempo final que vivimos, ese es el último tiempo, la venida del Señor está cerca. Y en este tiempo prácticamente ahora sí que estamos enfrentando todos los poderes más grandes. El enemigo sabe que su tiempo está limitado, que ya se le termina. Él sabe, a mí mismo de día a día cuando oro por las personas me dicen que por qué sigo haciendo lo que hago, que lo deje en paz, que ya su tiempo se le termina. Ayer mismo incluso mientras oraba por un hermano se manifestaron algunos, ¿cuál era? Uno que se llama Baphomet, es uno de los que pone a la gente loca y le causa muchos problemas emocionales y así. Dijo, sabemos que ya el tiempo se nos termina, no tenemos esperanza, por eso lo odiamos a todos ustedes. Queremos destruir a tanto de ustedes como nos sea posible. Queremos que la mayor cantidad de ustedes se vayan con nosotros. Lo odiamos porque Él lo creó a su imagen y semejanza, porque Dios no creó como Él a su imagen. Dicen, lo odiamos a todos ustedes, porque también a ustedes le mostró misericordia. A ustedes lo amó, le amó mucho. A ustedes le mostró misericordia. Prácticamente ustedes han pecado como nosotros. Ahora sí, ustedes deberían recibir el mismo castigo que nosotros, irse al lago de fuego con nosotros todos. Pero Él con ustedes ha tenido misericordia y le ha dado la oportunidad de ser salvo. Le ha dado la oportunidad de revivir prácticamente, porque todos desde que nacimos estamos muertos en el pecado por el pecado original que cometió Adán y Eva. Más, por la misericordia de Dios, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de ser salvos, de recuperar nuestra eternidad, solo por la misericordia y por la gracia de Dios.
Entonces, si no son parte de un ministerio donde haya un apóstol verdadero o un profeta de Dios ungido, y digo verdadero porque ya hablaré de esto, porque los falsos abundan. En este tiempo que vivimos, el tiempo final, la maldad es muy grande. Pocos son los verdaderos y la gran mayoría son falsos, especialmente los que se hacen llamar apóstoles o profetas. No le dé lugar al temor, es otro tema que trataremos. El temor es una gran puerta que el enemigo usa para atacar y para destruir. Las promesas de Dios son toda verdad y todas se cumplen en nuestras vidas. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Que ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará. Que la puerta del Hades no prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Y si verdaderamente le servimos a Él en verdad y en espíritu, somos su iglesia, somos su cuerpo. Y la palabra y promesas, que ninguna arma del enemigo prosperará. Caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha y a nosotros no nos tocará. Y todas las promesas de Dios son verdad y justa. Cuando nosotros cumplimos con los requisitos. Cuando no le damos lugar a las tinieblas. Cuando no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Cuando entendemos que no peleamos contra sangre y carne. Y cuando en fe recibimos la palabra de Dios y la obedecemos y la creemos sin dudar. Porque cuando dudamos tan solo, le pasa como le pasó al apóstol Pedro, perdón. Y cuando estaban en el mar, en la barca, vino una gran tempestad. Y él y los demás sentían que se morían, sentían que se hundía la barca. Y llamaron al Señor. Y le tuvieron miedo y el Señor solamente le dijo, hombre de poca fe, y reprendió el viento se fue. Pero en realidad me equivoqué. El otro que le quería decir era, el apóstol Pedro le dijo al Señor en una, cuando estaban en el mar también, él miró porque el Señor se había quedado en la ciudad. Y luego se despertaron y miraron que venía algo, pensaban que era un fantasma y era el Señor caminando por encima de las aguas. Y Pedro le dijo al Señor, y cuando se asustaron, un fantasma, decían ellos asustados, porque miraban al Señor caminando por las aguas. Dice Pedro, Señor, si eres tú, dime que camines en el agua. Y el Señor le dijo, soy yo, ven. Y él caminó en el agua, empezó a caminar, y ya como cuando dio como el tercer paso, tuvo como temor y dudó. En ese momento sentía que se ahogaba y empezó a hundirse. Y el Señor vino y lo agarró porque ya se estaba hundiendo. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Entonces la promesa de Dios le dijo, camina en el agua. Con fe puedes caminar en el agua, pero si dudas te hundes. Eso le pasa a muchos ahora en este tiempo. Podemos estar firmes, pero cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, si no mantenemos la fe, en ese momento nos hundimos, en ese momento caímos. Entonces en ese momento la promesa de Dios ya no se cumplen, porque sin fe no le agradamos a Dios. Por esto es importante estar bajo la supervisión y la guía y el apoyo espiritual de un verdadero apóstol o profeta que esté ungido y preparado y ya con entendimiento para la batalla, porque todos en el proceso van a cometer errores. Van a cometer errores en el que el enemigo va a tener el poder para atacarle. Y cuando lo hagan, lo van a sentir. Se van a enfermar sus hijos. Van a tener dificultades, van a haber dolores, van a haber situaciones del enemigo. Hay muchos testimonios personales que yo no le he compartido. Y a su tiempo lo voy a compartir. Pero yo nada más lo único que hago en este momento es darle la gloria a Dios por su misericordia, de que verdaderamente me llamó para este ministerio, porque verdaderamente cuando inicié algunos años atrás, obviamente que atendí mi llamado, que no tenía un entendimiento total, lo hice por fe y por su misericordia, que verdaderamente mi llamado es verdadero, porque de lo contrario sería un caos total a esta fecha con todo lo que ha acontecido, con todas las retaliaciones que el enemigo ha venido en contra mía fuertemente. Pero como las promesas de Dios son verdaderas y se cumplen cuando caminamos en fe, pues todo lo que el enemigo hace, la palabra dice que todo obra para bien para los que confiamos en su nombre. Y cuando verdaderamente mantenemos la fe, somos testigos de la gloria y del poder de Dios, porque de toda nos libra el Señor, y no solo nos libra, sino esa palabra se cumple. Lo que el enemigo hace para tratar de destruirnos, cuando pasamos la prueba, luego miramos cómo el Señor usa eso incluso para bendecirnos, incrementarnos y para llevarnos a otro nivel. Entonces no debemos de darle lugar al temor. El temor ya fue vencido. Ya luego, cuando llegue ese día le voy a practicar más y también oraremos porque en esta fecha, por las celebraciones paganas como Halloween y el mirar películas de terror y muchas otras cosas, ya todos le hemos dado lugar al temor. Entonces ahora en este momento no es de darle lugar, es de primero ser libre del temor. Entonces ya ahora sí se ha fortalecido en la fe en Cristo para que ya no le demos lugar al temor. Porque a través del temor el enemigo nos puede atacar y nos puede hacer daño, nos puede causar enfermedades y muchos otros mal. Continuar creciendo espiritualmente. Si deseamos servirle a Dios, sea en la intersección o de cualquier otra manera, debemos de estar en un proceso de crecimiento. Ya que al principio que iniciamos, yo comparo
a lo poco tiempo de iniciar, por su misericordia, el Señor me bautizó en el Espíritu, y me bautizó en el Espíritu Santo y fuego, lo que me ungió para la batalla. Me dio, ahora sí que tan pronto fui bautizado ese día en el Espíritu, el poder de la oración se incrementó, yo diría que como en 1,000 por 1. Si al principio cuando oraba le daba era como con piedrita al enemigo cuando oraba, inmediatamente fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego, la oración llegó a un nivel era en que el enemigo, wow, yo me quedaba sorprendido, porque el enemigo ahora sí que lloraba y miraba que ahora sí que el daño que le hacía era un daño verdadero, letal, el daño que le hacía al enemigo, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Pero este daño más grande era más preciso con los demonios de menor rango. Pero a medida que continué en la oración y continué ministrando liberaciones y cosas, ha habido un proceso en el que he tenido que enfrentar demonios más fuertes. Ahora sí que he enfrentado tanto pronto también, quizás en un libro que tengo pendiente escribir y que ya prácticamente lo tengo por todas las revelaciones que tengo con respecto a tanto tipo de demonios diferentes que el Señor me ha permitido enfrentar, que se va a llamar como lista para liberación. Le va a ser una lista donde voy a poner todos los tipos de demonios que hasta el momento me han sido revelados, porque cada vez me siguen revelando muchos nuevos. Hay una gran cantidad, tengo por lo menos unos 200, 300 que afectan los matrimonios, otros 200 o 300 que afectan las finanzas, otro que afectan la salud, otro que afectan el ministerio, que afectan a los que tenemos llamado. Nos ponen de todas las maneras. Y esto lo tengo en lista, pero como cada vez que oro por diferentes personas, especialmente si tienen llamado, se manifiestan algunos demonios adicionales que afectan a los que tenemos llamado. Si tienen problemas en el matrimonio, o sea, se manifiestan nuevos demonios de lo que tienen que afectan las relaciones, que causan divisiones, que causan adicciones. Entonces, pronto que tenga el tiempo, voy a acomodar toda la lista. Obviamente la voy a poner primeramente gratuitamente en la página del ministerio para que todos tengan acceso a ella y a leerla, y si tienen alguno de estos tipos de problemas, que sepan con quién están enfrentándose y se le haga más fácil con esta enseñanza que le estaré proporcionando en la próxima semana, más ya teniendo los nombres de los demonios que afectan. La oración de intersección es muy efectiva, es mucho más efectiva. Entonces, para continuar creciendo espiritualmente, se necesita oración, ayuno regular y leer la palabra diariamente. Sobre el ayuno, la semana pasada hablé, hace como 2 semanas, pueden buscar en mi página de YouTube y también aquí en el Facebook y escuchar esa enseñanza. El ayuno es muy importante para el crecimiento espiritual, para que las armas que tienen, que ahorita quizás son piedrecitas, que no le hacen mucho daño a las tinieblas, se vayan convirtiendo luego en balas y luego en escopetas, luego en cañones y luego que lleguen a ser bombas atómicas, vamos a decir, diciendo prácticamente que ya cuando continúan creciendo, ahora la oración es mucho más poderosa, y sea la sanidad de la liberación o aquellas cosas que el enemigo está oponiendo, causando en nuestras vidas, a través del poder del Espíritu Santo, cuando hacemos lo que Él nos manda en obediencia y consistencia, entonces tenemos el suficiente poder espiritual para atraer los cambios rápido y permanente. Hay muchos que no entendemos y todo pensamos que solo tenemos que decirle, Señor, hazme esto, Señor, hazme aquello. Y el Señor dijo, te he dado poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. El Señor ya nos dio el poder y la autoridad en nosotros. No sabemos tampoco cómo orar, la mayoría no saben cómo orar. Es algo que también aprenderán durante esta serie. Le enseñaré de qué manera el Señor me ha enseñado a mí, y de la manera que, si miran la página, por ejemplo, del ministerio, a pesar que no he puesto ahí, yo creo que ni siquiera el 5% de los testimonios, porque la mayoría no lo subo ni siquiera, por razones, por diferentes razones, no, la gran mayoría de los testimonios no lo he puesto, pero por lo menos en la página mirarán cientos de testimonios verdaderos y reales de personas que de diferente manera, en diferentes áreas de su vida, han sido bendecidos por el poder de Dios a través de mis oraciones. Pero más que nada, eso le digo para que es una evidencia de que los frutos del Espíritu de Dios están aquí conmigo, y de que de la manera que yo oro da resultados verdaderos. Otro tema muy importante, de sumamente importante, de vital importancia, porque es un tema ignorado por todo, y ciertamente algunas de estas cosas que le voy a enseñar también son revelaciones directas que yo he recibido por la gracia de Dios, porque no son cosas que le he leído allá afuera hasta el momento. Por ejemplo, las puertas de entrada del enemigo a tu vida es un tema muy importante que le voy a enseñar. Estas son revelaciones muy recientes que el Señor me ha dado, me ha permitido comprender y entender, para que yo cierre la puerta a mí mismo, a mi propia vida y al ministerio, para poder caminar firme en la fe y con la menor cantidad de estorbo de las tinieblas, y para poder verdaderamente ser libre en Cristo
debemos de cerrar las puertas que nosotros por el pecado o nuestros antepasados le abrimos a las tinieblas. Le voy a compartir de aquellas puertas de entrada que el enemigo utiliza para atacarlo a ustedes en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, para causarle soledad, para causarle todo tipo de mal, para robarle sus bendiciones, tanto físicas, espirituales, aún para robarle los hijos. Otro tema que trataremos es aprende a usar efectivamente las armas de nuestra milicia y las armas de destrucción masiva espiritual. Y esta palabra, arma de destrucción masiva espiritual, es una palabra que prácticamente el Señor mismo me hizo entender. Hace un tiempo atrás oraba por un hermano que también tiene un llamado como el mío de apóstol. Y mientras orábamos, él miró, él mismo se daba cuenta, el Señor me ha usado para liberarlo a él. Él mismo se dio cuenta de que obviamente yo no oro como eran los demás. Y mientras oraba por él, en una ocasión que el Señor le dio una gran liberación, le ministró una gran liberación a través de mí, el Señor le dijo, porque él también tiene el llamado de profeta, y mientras yo oraba, el Señor le dijo, como él debes aprender a orar. Y le dijo, de la manera que tú oras y que oran los demás, no es que totalmente equivocado, pero no está conforme a la pelea final que se está peleando. Para orar, para que pueda tener resultados como lo que él está teniendo, el Señor le dijo, debes de aprender a orar de como yo le he enseñado a él. Porque lo que las palabras que él usa son armas que yo le revelé, que son armas de destrucción masiva para esta guerra final que se está peleando. Por la maldad que ha incrementado tanto en este último tiempo, la cantidad del enemigo que anda suelto es exuberante. Es una cantidad de demonios que designado para cada persona que es casi incomprensible para una persona que no sea muy espiritual. Que por eso le voy a compartir aproximadamente qué cantidad hay en contra, o no solamente en contra, dentro de cada uno de ustedes. Todos necesitan liberación, sin excepción. Sin excepción, no hay uno ahí afuera que no necesite liberación. Todos necesitan liberación. Y para que puedan completar su liberación, necesitan cerrar las puertas de las tinieblas. Por eso ese tema. Aquellos que no le cierran las puertas de las tinieblas nunca serán libres. Porque yo en este momento en realidad todavía ni siquiera tengo la autoridad suficiente para ministrar, y lo digo con humildad, no tengo la autoridad suficiente todavía espiritual para reprender la cantidad enorme que hay en cada persona de una sola y que quede totalmente libre. Algunos reciben más liberación que otros por diferentes razones, pero que sean libres al 100%, que yo pueda tener la certeza de decir, eres libre totalmente, no. Y a lo que le dije en el pasado le pido esta disculpa porque en realidad me equivoqué, ninguno está libre totalmente. Y aún así pudieran quedar libres totalmente, vamos a suponer en un tiempo más, porque conforme el Señor me ha revelado, es solamente un proceso y ya el tiempo llega en el que sí ya estaré preparado para que, así como Él la sea con una sola palabra, las personas sean totalmente libres. Una cosa es que reciban la liberación completa y la otra es que la mantengan. Y aquellos que no aprendan cuáles son las puertas de entrada del enemigo a sus vidas, no podrán mantener su liberación. El enemigo anda como león rugiente. Y él sabe que el tiempo se le termina, pronto será lanzado al lago de fuego. Entonces ya él sabe que no tiene tiempo. Y él no odia a muerte. Él no odia con no sé si tiene corazón o no, la verdad, porque el corazón que tiene es de piedra, porque la maldad que tiene y el odio es tan grande en contra nuestra, pero él no odia. Él no odia y ya sabe que el tiempo se le termina. Algunos de ellos tienen miles y miles, y digo miles de años porque no sé el tiempo exacto, pero quizás millones de años. Algunos de ellos son de los primeros ángeles que Dios creó, como el mismo Lucifer, y otros de los principados más grandes que últimamente el Señor me ha permitido enfrentar a través de la oración y de la liberación. Son demonios, son ángeles caídos, que algunos de ellos son viejísimos. Y saber que ya le queda poquito tiempo, quizá menos de 100 años, para ser lanzado al lago de fuego. Y algunos de ellos, después que están enfrentando la guerra, por ejemplo, que ya enfrentan a alguien como a mí, como el Señor me está usando, ya se tienen que ir. El Señor a mí, a personas como a mí y a otro que está levantando en este momento, nos ha dado la autoridad para ya enviar, ya ejecutar el juicio escrito sobre estos ángeles caídos que ya enfrentamos. Muchos de los que nos están enfrentando a mí ya se están yendo derechito al lago de fuego. Y así también pasará con muchos más, porque el Señor está levantando muchos otros como a mí. Nada más no soy yo solo. Hay otros que apenas están entendiendo que tienen un llamado y se tarda un proceso hasta que ya recibimos el llamado. Luego, obviamente, que hacemos ciertas cosas, incluyendo ayuno y oración. Ya entonces recibimos ahora sí la unción verdadera del Espíritu Santo, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que tengamos su llamado significa que somos escogidos por Dios. Cuando ya nos entregamos a Él en obediencia y de todo corazón, entonces ya este es el primer paso. Luego se da un proceso más en el que hasta cierto punto Él nos prueba o permite que seamos probados por el diablo más que nada. Y luego, entonces ya Él nos da su espíritu, nos fortalece. Entonces ahora sí ya estamos ya más preparados para la guerra. Pero también este es otro proceso. Después que somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces se inicia otro proceso más de crecimiento en Él, de recibir revelación, de ser fortalecido gradual y continuamente en el Espíritu.
Y es un proceso. Entonces debemos de aprender a usar efectivamente las armas de nuestra milicia y armas de destrucción masivas. Algunas de las armas que podemos utilizar, el nombre de Jesucristo en sí es una arma. Su nombre sobre todos los nombres. Especialmente cuando oro con otro hermano que tiene un llamado como el mío, no pueden pronunciar el nombre de Dios. Hay muchos demonios que cuando yo le digo, ¿quién es el Rey de Reyes? Yo te ordeno que me diga el nombre de quién es el Rey de Reyes. Cuando le forzo, porque ellos no quieren decirlo, el nombre me dicen, muchos me dicen, ese nombre es muy santo, no lo puedo pronunciar. Y si no son de los demonios más fuertes, con tan solo pronunciarlo, el nombre de Jesucristo, son consumidos. El nombre de Dios, el nombre de Jesús es un nombre sobre todo, un nombre, es un nombre poderoso. Hay un poder enorme nada más en ese nombre. Si pudiéramos entender, bueno, el propósito de esta enseñanza también es que puedan entender que hay un gran poder en el nombre de Jesús. Entonces, eso es hasta cierto punto, el nombre del Señor es tan santo y tan poderoso que es una arma cuando lo usamos con fe. Solo cuando lo usamos con fe y entendimiento. Otra autoridad que tenemos en Cristo es la autoridad para atar y desatar, que le compartiré al respecto en ese capítulo. Tenemos autoridad para atar los poderes de las tinieblas. Atar significa parar, detener, declarar ilegal. Nosotros en Cristo estamos sentados en los lugares celestes cuando somos obedientes al Señor en su palabra y hacemos lo que aprenderán a través de esta enseñanza. Estamos sentados en los lugares celestes por encima de todo principado. Ellos son príncipes, nosotros somos reyes para Dios. Él nos ha hecho sacerdotes y reyes para Dios a lo que verdaderamente nos entregamos de todo corazón en obediencia. Y nos ha sentado en los lugares celestes por encima de los principados. Por lo tanto, tenemos poder y autoridad sobre los principados. La razón por la que el pueblo está atado en este tiempo y la iglesia es porque por el engaño, a través del engaño, Satanás le ha robado, ha usurpado la autoridad que tenemos en Cristo. Pero la verdad nos hace libres. Y si entendemos el poder y la autoridad en Cristo, entonces tenemos poder sobre todos los poderes de las tinieblas. Cuando hacemos las cosas en obediencia y conforme a la perfecta voluntad de Dios. La luz divina de Dios es otra arma de destrucción masiva que el Señor me ha enseñado. La sangre de Cristo tiene un gran poder. Yo mismo, apenas el mismo Señor, prácticamente no hace ni demasiado, apenas hace como un año, que me enseñó él mismo de una manera u otra qué tanto poder tenía la sangre de él. Yo la usaba siempre, pero no tenía el entendimiento verdadero de qué tan poderosa es su sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y cuando la usan de la manera que yo la uso, y le explicaré en esta enseñanza, es más efectiva y le hacen un daño más profundo y más devastador al ejército de las tinieblas. El fuego de Dios, el Espíritu Santo es fuego consumidor. Especialmente, pienso que sí que todos, cuando caminamos en fe, podemos usar el fuego, pero no estoy 100% seguro si solo en realidad cuando ya somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego podemos usar esta alma. Más de todas maneras, yo la voy a enseñar a todo normal y conforme el tiempo pase, si hay alguna corrección que yo necesite hacer, pues yo sé que pues a su momento la haré. Mientras simplemente sé que es una arma que yo uso diariamente y que tiene un gran poder para destruir al enemigo. Y la palabra de Dios también es otra arma valiosa. Cuando aprendemos a usar la palabra de Dios, y así como el Señor la usó cuando fue tentado por el diablo, cuando estuvo ayunando al final de los 40 días que fue tentado por el diablo, él no le contestó, le dijo, Satanás, yo soy Dios, vete. No, Satanás le dijo, si eres Dios, haz esto. Él siempre le respondía con la palabra de Dios. Él siempre le respondía con su propia palabra. La palabra de él es una arma letal, es una arma, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el arma hasta romper los huesos y las coyunturas del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa cuando la utilizamos como en fe y con entendimiento. Entonces, a través de esta serie, también empiezo a enseñarle, así como el Señor me entrenó a mí, porque el Señor hubo un tiempo, fue lo primero que me enseñó a usar su palabra. Cómo responder con la palabra cuando somos atacados por el enemigo. A mí el enemigo me ha atacado muchas veces. Lo único que en este tiempo él no necesita hacer lo que hizo con el Señor, que se le apareció él mismo. No necesita. Para eso tiene ahorita millones de personas. Todo el que no está sirviéndole a Dios en verdad y en justicia es un canal para Satanás atacar. En este tiempo Satanás no necesita presentársele a nadie para atacarlo o para tentarlo. Ahorita es muy fácil para él, ya que por la maldad que es tan grande en este tiempo y que le hemos dado demasiada entrada a las tinieblas, ahorita él usa a cualquiera de los que están allá afuera. Emma, no solamente a cualquiera de los que están allá afuera, a cualquiera de los que están en la iglesia. Bueno, un ejemplo aún de la Biblia. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, que fue hasta cierto punto el encargado
de los otros apóstoles, porque el Señor lo puso a él por encima de los otros apóstoles, para que cuidara de sus ovejas, incluso para que fuera como guía de los otros. Hubo una ocasión cuando el apóstol Pedro acababa de profetizar, diciendo, le dijo al Señor, y usted, cuando el Señor le preguntó, ¿quiénes dicen allá afuera que soy yo? Y muchos decían, ellos le respondieron, muchos dicen que tú eres Elías, que tú eres alguno de los profetas que nació, que resucitó. Y el Señor le preguntó, ¿y ustedes quiénes piensan que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, bendito eres, Pedro, porque esa palabra te la ha revelado mi Padre. Momentos luego, cuando el Señor le dijo que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, en ese momento, dice Pedro, le contesta nuevamente, Señor, ay, que Dios te libre, que no mueras, y que tal cosa no te pase, muy supuestamente Pedro diciéndole. Y Jesús le respondió, apartado de mí, Satanás, no tienes cosas, no tiene lugar que el otro como en lo de mi reino, como en lo de mi Padre, solo te importan las cosas del mundo. En pocas palabras, ahora acababa Pedro, uno de los elegidos favoritos de Dios, de profetizar por el Espíritu de Dios, y momento después acababa de profetizar, de hablar Satanás a través de él. En ese tiempo, y eso fue en la presencia de Dios, en ese tiempo, por la maldad que es tan grande y la carnalidad y la desobediencia, ahora sí que Satanás habla a través de las personas y es como si fuera su propio cuerpo. Y esto pasa de día a día. Por la misericordia de Dios y por el discernimiento que él me ha dado, conforme me sigue enseñando la guerra, se me hace muy fácil identificar cuándo Satanás me habla a través de alguien. Me ha pasado incluso que vienen algunas hermanas, ay, pastor, me pasa esto, me pasa aquello, y yo nada más la miro, y inmediatamente, obviamente, tengo el discernimiento de que es un espíritu que me está hablando, que no son ella en sí. Y simplemente le digo, tú espíritu de tormento, sal de ella, y empiezan de una vez a vomitar. Ha pasado con varias hermanas que se me han hablado por teléfono, y nada más le escucho, y obviamente puedo discernir que no son ellas en realidad, están atormentadas por un espíritu. Por en realidad es un espíritu, hasta cierto punto, tratando de quitarme un poco de tiempo, lo que sea, y tan pronto lo dice, no le digo, en el nombre de Jesús, fulano de tal, sal de ella. Y empiezan a vomitar y a toser y son libres en ese momento. El enemigo habla con todos ustedes. A diariamente le digo, y ustedes no se dan cuenta, porque para darnos cuenta debemos caminar en el Espíritu. Y el objetivo principal, uno de los objetivos de esta enseñanza es eso, que aprendamos a cómo caminar en el Espíritu y incrementar el poder de la oración y la fe. Este es otro tema que trataremos. Conforme pasen los días, le estaré enseñando de cómo incrementar su fe, porque la fe puede crecer. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Más también en un caso en que los discípulos no pudieron sanar a un niño, que es el único testimonio en la Biblia, en el que los discípulos no pudieron liberar a alguien. Cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos sanar, liberar a este niño? El Señor le dijo, por su poca fe y porque esta clase no sale sin ayuno y oración. Esa es la clave para crecer espiritualmente, para ser fortalecido en el poder de Dios, para que el poder de Dios sea perfeccionado en nosotros, a través de nosotros. Debemos de humillar nuestro cuerpo continuamente, regularmente, en ayuno, y debemos de tener una vida de oración, no como oran allá afuera, no como oran allá afuera. Están atados sin posibilidad de ser desatados, a menos que una enseñanza como esta le presten atención y que se comprometan y que se dediquen. Si oran 5 minutos o 2 minutos como hacen allá afuera, Satanás se ríe, se burla de ustedes porque esto no le hace daño en lo absoluto. En lo absoluto. Por la gracia de Dios, por su misericordia, y hay muchos testigos de lo que, especialmente de los que están en el grupo de WhatsApp y lo que me han seguido, que han podido notar de que en mí el poder de Dios sigue creciendo continuamente. Pero hay cosas que yo hago. Es muy raro un día que yo ore menos de 3 horas. El día que menos oro, ese es un día que estoy trabajando, obviamente, cuando trabajo tiempo completo. Cuando oro menos, oro 3 horas. Y eso es muy raro. El día que ore 3 horas quizá no pasa ni una vez al mes, o una vez cada 3 o 4 meses, si acaso. Por lo general, oro de 4 a 10 horas al día. Ayuno todos los meses, varios días. Y por lo general, muchas veces, muchos días cada mes. Estas son cosas que son necesarias para crecer espiritualmente. Si quieren verdaderamente crecer continuamente en el Señor y ser cada día más fortalecido, que sus oraciones tengan más poder y poder recibir más discernimiento, revelaciones y unción del Espíritu Santo, deben
de llevar una vida de ayuno y oración. Lo que estoy mirando además es que ahorita ya llevo 45 minutos hablando. Ahora sí que hablé un poco más de lo que me imaginaba y apenas no he iniciado siquiera el primer tópico que verdaderamente quería explicar. Así que creo que ya lo dejaré para la próxima semana, porque lo máximo que quiero hablar en cada semana es 45 minutos. Y pues quiero también un tiempo para ministrarles sanidad y liberaciones. Por el momento creo que aquí pararemos. Había algo que sí quería enseñarle, a ver si me da el tiempo. Bueno, rapidito les voy a explicar algo más. Y es que alguien me hizo una pregunta. Y ya alguien que incluso ya tiene como 2 años en el ministerio mío, que Dios ha puesto en mis manos, e incluso ya él tiene hasta cierto punto casi su propio ministerio, ya él ministra liberación también y cosas. Y sucede que él no ha visto mucho cambio en su familia. Su mamá supuestamente cristiana, pero en realidad es religiosa, no cristiana verdadera, y él lo sabe. Entonces él tiene esa preocupación y ya él no ha mirado cambio casi en su mamá. Y me preguntó reciente, ¿cómo puedo yo orar efectivamente por mi mamá y por otra persona que vive en su casa que también no es cristiana? Entonces, el objetivo, voy a expandir más y explicar más claramente esto. ¿Cómo puede cada uno de ustedes interceder por un ser querido? Si tienen con qué anotar para darle algunos pasos a seguir, aunque nuevamente le digo, estaré expandiendo más y reafirmando esta pequeña enseñanza de cómo interceder por alguien, por un familiar, por sus propios hogares, por sus relaciones, por el ministerio, por la iglesia en la que asistan, por las razones que ustedes quieran. Lo primero, hay varios pasos que yo particularmente así lo hago siempre y que me han sido muy efectivos. Incluso son los pasos que uso cuando voy a ministrarle sanidad o liberación a alguien. Y el ministrar sanidad y liberación hasta cierto punto es un tipo de intersección, porque yo estoy dando de mi tiempo y estoy viniendo al Padre al favor de otra persona para que esta persona sea sana o libre de algún tipo de dificultad o problema espiritual. Entonces, para interceder, lo primero que yo hago es, hasta cierto punto, unas cuantas preguntas, porque necesito saber cuál es el problema que tienen. Obviamente, si ustedes van a interceder por sus hijos o por su esposo o su esposa, por la familia, por la iglesia a la que asisten, es muy probable que ya ustedes tengan una idea de cuál es el problema que ustedes perciben en esta persona o que ustedes desean que el Señor, con su amor y misericordia y su gran poder, haga un cambio en estas vidas. Entonces, el primer paso es este. Tomar anotación y ser lo más específico posible. Ok, por ejemplo, una tía que esté enferma de cáncer. Ok, vamos a suponer ese ejemplo que la intercesión va a ser por la tía que tiene cáncer. Entonces yo le haría pregunta si me es posible contactar a esa persona. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Si ya tienen una idea, la mayoría van al médico. Oh, tengo cáncer de mama. Cáncer de mama. ¿Qué más siente aparte del cáncer? Quizá ya diga, me duele la cabeza, me siento muy fría en el cuerpo, tengo dolores muy fuertes en el pecho derecho o en el pecho izquierdo o en los dos pechos. Mientras más precisos son, mejor. Y hay razones por las que la precisión es de sumamente ayuda. El ser preciso es de suma bendición para que la oración sea más efectiva y la intersección. Ya conforme pasen las enseñanzas, yo le explicaré por qué conforme a la palabra. Pero por el momento le digo, mientras más precisos sean, mientras más sepan con exactitud cuál es el problema. Si es adicción, ¿adicción a qué? Adicción al cigarrillo, adicción al café, adicción a las drogas. Pero si es adicción a las drogas, ¿a qué droga? No es lo mismo que tengan adicción a la cocaína, a que la adicción sea a la marihuana, o que la adicción sea a la heroína, que la adicción sea al alcohol. Cada una de estas cosas representa un espíritu en específico. Y el Señor dijo, ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, para saquear el hombre fuerte que está afectando las vidas de sus seres queridos, debemos de saber cuál es el problema que lo está atacando. Y el problema más concentrado, el problema más fuerte, el que sea más notorio, si es cáncer de pecho, el problema, el hombre fuerte, aunque tenga dolores, aunque tenga, no sé, hemorragia, aunque se esté pudriendo el pecho y otras cosas, lo más probable es que el hombre fuerte es cáncer en el pecho. Y aún la precisión, una vez más, no tengo el tiempo para explicarle con demasiado detalle en este momento, pero mientras más precisión, más bendición.
No es lo mismo que digan ato a cáncer en el pecho derecho en el nombre de Jesucristo, a que digan ato a cáncer en el pecho. No es lo mismo, no trae la misma eficacia en la oración. Cada uno, a veces hay un espíritu que se llama cáncer en el pecho derecho y hay otro que se puede llamar cáncer en el pecho izquierdo. Y mientras más precisos sean cuando aten, cuando oren, más efectiva va a ser la oración, más resultado y más rápido. Entonces, debemos de identificar el problema o los problemas. Y en este caso, por ejemplo, que la persona supuestamente tiene cáncer en el pecho, le duele la cabeza, se siente fría, tiene dolor en el pecho también. Primer paso, ya identifiqué los problemas por lo que voy a interceder. Pues la dije de la precisión, mientras más precisos sean, muy importante. Ya que identifiqué los problemas y ya sé por qué voy a interceder, simplemente pueden orar de esta manera, así como yo lo voy a hacer, así de sencillo. Estas son oraciones más que nada de guerra espiritual. Estas son oraciones, las oraciones que van a aprender conmigo son oraciones diseñadas y reveladas de una manera u otra por mí o enseñada a mí directamente por el Rey de Reyes para destruir las fortalezas del enemigo, para destruir las fuerzas del diablo. Ya luego, en un futuro, también le voy a dar una enseñanza de los diferentes tipos de oraciones, porque hay diferentes tipos de oraciones. No es lo mismo orar para adorar al Señor que orar para interceder directamente, orar para destruir una obra de las tinieblas en la vida de cualquiera de nosotros. Y obviamente, una vez más, no tengo demasiado tiempo, pero poco a poco le voy a enseñar más. Cada enfermedad representa un principado. Cada problema que ustedes tengan en sus vidas, sean problemas de adicciones, sean problemas en el hogar, sean incluso accidentes que se estén dando en la familia repentinamente, continuos, sea cualquier tipo de accidente, sean problemas en el trabajo. Detrás de cada una de estas cosas, detrás de toda maldad, de todo mal, hay un demonio encargado, un príncipe de las tinieblas. Y por lo general, a pesar de que ellos sí tienen otros nombres, pero por lo general podemos identificarlo a todos, casi todos, por el rol o la maldad que ellos desempeñan. Si es dolor de cabeza, usted puede decir, yo te ato dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Si es problema de desempleo, que se le hace difícil conseguir un empleo o mantener un empleo, o que el dinero no le alcanza, pueden decir desempleo en el nombre de Jesucristo, yo te ato. Cuando dicen desempleo en el nombre de Jesucristo, yo te ato, están diciendo espiritualmente, están diciendo desempleo. En el nombre de Jesús, yo estoy tomando la autoridad y yo renuncio a lo que tú estás haciendo en mi vida o en la vida de aquella persona. Atar significa prohibir. Es una palabra de la Biblia que ya luego le voy a explicar. Yo prohíbo lo que estás haciendo. Estoy en desacuerdo y por la autoridad que tengo en Cristo, que estoy sentado en los lugares celestes por encima de ti, yo declaro que lo que estás haciendo es ilegal y lo desautorizo en el nombre de Jesús. Al hacer eso ya están enfrentando ese poder directamente, le están diciendo, le están empezando a destruir esas obras. Pero al atarlo también, al atar, el Señor me ha pasado en una ocasión, fue una de las primeras ocasiones que ministré. Le estaba ministrando a una persona, a una joven, y ella se ponía muy violenta. El esposo estaba ahí, el esposo fue que me pidió ayuda y le estaba ministrando y de repente se pone bien violenta. Se le pusieron primero le había ministrado liberación. Yo obviamente estaba apenas aprendiendo, pensé que había terminado. Sí, usted recibió mucha liberación, pero faltaban muchas cosas. En lo que estamos hablando, de repente se le torcieron los ojos. Ahora sí que esa fue casi una de las pocas veces que parecía algo, ahora sí como si fuera una película casi. Y se llenó de ira y puso los puños así que me iba a atacar a mí supuestamente. Y el esposo la miró y se dio cuenta, hasta se asustó, porque él estaba asustado en realidad, como su esposa se puso ese día. Y yo le dije, no te preocupes, no la agarre. Y él se asustó, dijo, ¿cómo no la voy a agarrar si pretendía hablar y te va a brincar arriba? Y yo le digo, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Y le dije, te ato tu mano de espíritu de ira en el nombre de Jesús. Y la mano ya la tenía así como para atacarme, le hicieron. Y cuando le dije, te ato tus pies en el nombre de Jesucristo, espíritu de ira. Las piernas las tenía como abiertas, así como en posición para atacarme. Las dos piernas se le cerraron así, como el mismo esposo notó como si hubiera alguien más con nosotros, que en ese momento le ató las piernas y le ató la mano y cayó de rodilla a ella. Entonces, este testimonio le cuento para que entiendan que tenemos autoridad en Cristo y que cuando atamos en fe y conforme a la palabra de Dios, créanme, el enemigo tiene un ejército, pero Dios también tiene un ejército que está a favor de nosotros, que son ángeles ministradores para aquellos que estamos llamados a ser salvos. Y están de día y de noche peleando con nosotros, pero conforme a la voluntad de Dios. Son más fuertes los que están con nosotros. Solo que Dios es justo y es santo, aún con
los pecadores, aún con los malignos. Y si nosotros, Dios nos dio libre albedrío, si nosotros decimos no tomamos una estancia en contra de las obras de las tinieblas, espiritualmente significa que estamos aceptando las obras de las tinieblas. Y aunque Dios no quiere que ninguno nos perdamos, Dios no quiere que seamos dañados, pero si nosotros no rechazamos lo que hace el enemigo, Dios no interviene en nuestras vidas. Tenemos que interceder, tenemos que tomar una estancia conforme a la voluntad de Dios y decir: Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. No te acepto en mi vida, no te acepto en su familia, no te acepto en mi familia, no te acepto en mis hijos, no te acepto en el nombre de Jesús. Y ato tus obras en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos que tomar esa estancia, tenemos que en la fe resistirlo. Una vez más, les doy nada más un poquito cómo interceder. Le exhorto incluso, si no se sienten seguros, que esperen la enseñanza más que voy a dar antes de poner a intercederse, porque aunque a cierto punto todos podemos interceder, todos en realidad todos podemos, pero todos los que conocen la verdad y todos los que en obediencia se han sometido a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, en obediencia, en fe. Si no lo hacen de esta manera, hay consecuencias, porque la guerra es verdadera, tenemos un enemigo verdadero, lleno de odio y de rabia, que nos detesta. Entonces debemos de tomar autoridad en Cristo, atamos las obras de las tinieblas y ya luego, por ejemplo, voy a orar. No sé, vamos a ver alguna de las hermanas que está aquí en Zoom, a ver si alguna persona, para hacer ya, interceder tantito por una persona de la manera que yo lo haría y que es de mucha bendición. Le voy a preguntar a alguna de las hermanas que está en Zoom, ¿alguna de ustedes desea que yo interceda por algún familiar? ¿Hay alguna de las hermanas o hermanos que me escuchen en Zoom que desea que yo interceda por un familiar, para yo hacerlo como ejemplo también, para que todos los que están mirando, tanto aquí en Zoom como en Facebook, tengan un ejemplo normal, completo, de cómo interceder por alguien? Yo, pastor. Marisa. Marisa, ok. Ok, Marisa, ¿me puedes decir qué es esta persona tuya? La persona por la que tú deseas que intercedamos. Mi mamá. Tu mamá, ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Evelinda Ramírez. Evelinda, ¿qué te gustaría que el Señor haga por tu mamá? ¿O qué necesidad tú miras en tu mamá? Mi mamá siempre está enferma de todo. Ajá, es muy religiosa, de más. ¿De qué religión es ella? Católica. Católica, ok. ¿Qué enfermedades tú tienes entendimiento de que la están afectando a ella? A ella le afecta mucho sus piernas. Una pierna como que no tiene... ¿Piernas? Es la pierna se enferma mucho de los bronquios. Piernas, bronquios. ¿Alguna otra enfermedad que tú tengas conocimiento que le afecta a ella? No, pues eso se me hace más que ella siempre ya tiene mucho mala de su pierna. Ok, entonces aquí más que nada con lo que miro, el problema más sobresaliente o predominante es el problema de las piernas. Uh-huh. Y la religiosidad, obviamente. Sí. Para esta enseñanza y demostración de cómo interceder por alguien, aquí tenemos varios problemas. Tenemos enfermedad y varias enfermedades. Tiene problemas de los bronquios y de las piernas. Y también tiene un problema que es muy importante, que hasta cierto punto debe de ser el objetivo principal y una de las razones principales por las que todos intercedemos, porque está en una falsa religión. Y si algo que debemos de buscar para aquellos que amamos es que sean salvos. Y dice la palabra que los idólatras no heredarán el reino de Dios. La puerta que nos lleva a la salvación es estrecha y grande y amplio es el camino que nos lleva a la perdición y muy pocos encuentran la puerta estrecha. Entonces, el ser religioso no nos salva. Solo hay un Salvador, Jesucristo hombre. Y para ser salvo por Jesucristo debemos de ser obedientes a su palabra. Los que son religiosos, los que están en diferentes religiones y los que aún dicen ser cristianos, si no caminan conforme a la palabra de Dios, la palabra dice, el Señor le dijo a sus discípulos, a ustedes me revelaré, eso fue antes de ser crucificado, y no al mundo. Y los discípulos le dijeron, ¿por qué a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dijo, porque ustedes me aman. Y el que a mí me ama, a este me le revelaré. Y el Padre también, al que me ama a mí, yo lo amaré
y mi Padre también lo amará, y a este nos revelaremos. Quien ama al Señor no es quien dice que le ama. Todos con la boca dicen, yo te amo, Señor, pero muchos no practican la verdad. Y quien no practique la verdad, el mismo Señor en la palabra le llama hipócrita y mentiroso. Quien ama al Señor es aquel que guarda su palabra. Y ninguna religión, denominación, no importa qué denominación sea, qué religión sea, aún se llamen cristianos, si no hacen lo que hizo el Señor cuando estuvo en la carne, no son de Dios. Solo el que hace lo que hizo el Señor conforme a como Él mandó. Él dijo, hagan discípulos por toda la tierra, discípulos de Jesucristo. Este es otro tema que no voy, nada más le quería decir tantito. Pero quien no esté haciendo lo que manda el Señor, no es de Él. Entonces, el hecho de que su mamá no es católica, pues es una razón por la que todos deberíamos interceder por nuestros seres queridos. Todo aquel que es una de las maneras muy poderosas en la que podemos atraer el poder de Dios y la presencia de Dios a nuestros seres queridos, para que a través del poder de Dios haya cambios verdaderos conforme a la voluntad de Dios. El punto es que a través de la oración e intercesión es una manera de atraer la voluntad de Dios a nuestras vidas y a la vida de aquellos que amamos. El Señor no desea que ninguno se pierda, pero el Señor opera a través de nosotros. Él es un Dios de regla, de orden. Y así como el enemigo no nos puede atacar si nosotros no pecamos, si no le damos lugar al diablo, él no nos puede atacar. Pero asimismo Dios en su majestad y en su gran amor y en su justicia, si uno de nosotros no intercede por los demás a través de oración con amor y entrega y en obediencia, el Señor tampoco se mueve a actuar. No porque Él no lo desea, sino porque Él es Dios y Él es justo. Entonces, si Él viniera y actuara por su propia cuenta, pues Satanás también pudiera actuar por su propia cuenta. Y esto sería un gran caos, porque Satanás no quiere a todos muertos. Si Satanás pudiera nada más porque Él quiere matarnos, Él tiene el poder para matar prácticamente al mundo entero en un ratito, pero no lo puede hacer porque Dios no se lo permite, porque Dios es un Dios de regla y de orden. Entonces, tanto para Satanás meterse en nuestras vidas o para Dios meterse, tiene que haber una tercera persona. A veces esa tercera persona es el pecado. A veces esa tercera persona es un brujo. Si un brujo le hace una maldición a ustedes, ya se le da derecho al lugar a Satanás a dañarle. Pero si una persona, siervo de Dios, temerosa de Dios, con fe en Dios, ora por ustedes, también el Señor ya se le da el poder o la autoridad legal que necesita para interceder en tu vida. Entonces, ese es el objetivo de la oración de intersección. Entonces, ahora voy a empezar a orar por la señora Hermelinda, como yo lo haría, una manera sencilla en que lo pueden hacer. Ya que tengo aquí una pequeña lista de los básicos, o ya tengo un entendimiento del por qué quiero interceder, lo principal es las piernas. Yo haría de esta manera. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Te alabo y te exalto, Padre. Te doy gloria y honra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos ha dado poder y autoridad sobre el enemigo. Porque por tu misericordia con que tanto nos amaste, diste tu vida por nosotros en la cruz y resucitaste victorioso de entre los muertos. Gracias, Señor, que tú estás atento a las oraciones de aquellos que te buscamos con diligencia. Y tú tienes promesa, Señor. Tu palabra dice que todo lo que te pidamos en fe será hecho. Y yo en fe, Señor, y conforme a tu palabra y en obediencia a tu palabra, te presento a la señora Hermelinda, Padre. Tú más que nada sabes todas sus situaciones y necesidades. Yo, Señor, confieso que todos hemos sido pecadores. Yo te pido perdón, Señor, por los pecados de Hermelinda. Te pido perdón por los pecados de sus ancestros. Te pido perdón por la idolatría en su vida y en su familia. Te pido perdón, Señor, por toda la desobediencia con que ella y sus generaciones y toda la rebeldía que ha habido en ella y en sus generaciones. Yo te pido perdón, Señor, y yo la cubro a ella, su familia, sus hijos y a su hogar con la sangre bendita y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad conforme a la palabra de Dios, que nos ha dado autoridad para atar y desatar. Y la palabra dice que lo que atamos aquí en la tierra con nuestra palabra es atado en el cielo. Y en el nombre de Jesús, yo ato la enfermedad que ella tiene en la pierna. Todo dolor de pierna, artritis, problemas en los tendones, problemas en los huesos, yo lo ato en el nombre de Jesús. Yo también ato todo espíritu de religión, de mentira, de engaño y de maldad que ha operado en ella y en su familia en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo ato el espíritu de catolicismo en el nombre de Jesús. Yo ato toda enfermedad de los bronquios en el nombre de Jesús. Yo cubro cada órgano, tendón, hueso y toda parte de su cuerpo que no está funcionando conforme a la perfecta voluntad de Dios
con la sangre sagrada, bendita y poderosa de Jesucristo. Que toda maldición de enfermedad sobre su vida, sea de esta generación o ancestral o generacional, que esté operando a consecuencia del pecado, a consecuencia de que quizá la hayan maldecido a sus generaciones, en el nombre de Jesús, yo en este momento la cancelo, la desactivo, la anulo en el nombre de Jesús. Y yo ordeno en el nombre de Jesucristo, cada enfermedad que le está estorbando a ella, yo le ordeno salir de ella en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religión, de mentira y de engaño, sal en el nombre de Jesucristo. Fuera espíritu de catolicismo. Espíritu de catolicismo, yo te mando, sal en el nombre de Jesús. Dolor en las piernas, en el nombre de Jesús, yo te ordeno fuera de Hermelinda. Toda enfermedad de los bronquios, yo te mando, sal en el nombre de Jesús. Recuerdan que el centurión vino donde el Señor y le dijo al Señor de siervo, pero obviamente aquí la palabra se cumplió inmediatamente porque hasta el Señor se maravilló con la fe de este centurión. El Señor le dijo, vamos, iré contigo a tu casa. El centurión dijo, soy hombre pecador, yo no soy digno de que entres a mi casa. Prácticamente tú eres santo. Y esta es la reverencia con la que tenemos que tratar a Dios, porque Él es santo. Nosotros somos pecadores. Si entendiéramos lo que significa verdaderamente la santidad de Dios y lo que significa la inmundicia con la que vivimos en este mundo, la maldad que existe en este mundo, solo por su misericordia. En el Viejo Testamento, lo que algunos que es como acercarse al lugar santísimo, al lugar donde hacían la expiación de los pecados, si no lo hacían conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, y se acercaban simplemente a la presencia de Dios en pecado, morían en ese momento. Dios es santo. Hay mucho que no entendemos de su santidad. Entonces, en realidad no somos dignos de nada, solo por su misericordia. Entonces es importante saber que tanto nosotros como aquellos que intercedimos somos pecadores. Y así, con un corazón humillado, constricto y en obediencia y humilde, venimos a su presencia en oración, pidiendo misericordia, no demandando, porque no nos merecemos nada. Solo lo que recibimos es por su amor, por el tanto amor con que Él nos ha amado, por su amor, porque no nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Somos pecadores, hemos sido rebeldes, desobedientes contra su palabra. Más que nada, el Señor, por ejemplo, mandó la palabra y el centurión fue sano. Lo que yo estoy haciendo prácticamente cuando ordeno estos espíritus que salen es lo mismo. Es ordenando por autoridad en Cristo y diciendo a aquellos espíritus que están estorbando a esta persona que salga de ella en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que si ahorita le llama a tu mamá y le pregunta, ¿has sentido algo, mamá? Hace unos 5 minutos, unos minutos, te va a decir, sí, sentí algo. No tengo la menor duda de que va a decir que sintió quizás dolor yéndose, sintió más paz, sintió cierta liberación, sintió cosas. Y no me cabe la menor duda, puede llamarle ahorita mismo y así estoy seguro que es. Entonces, todavía si quieren más, obviamente, pueden decir, Padre, gracias por tu misericordia. Yo le estoy dando ideas. No tienen que orar exactamente como yo lo hago, más si enfrentan las tinieblas de la manera que yo lo hago, con la autoridad y como yo lo hago, esto le va a ser de mucha bendición. Más, obviamente, ustedes pueden hasta cierto punto tomar alguna de las palabras o una idea. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia y porque sé, Señor, que tus oídos están atentos a tus siervos que te buscamos con diligencia. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por lo que estás haciendo en la vida de Hermelinda en estos momentos. Y te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, le ministre a ella y a cada uno de sus hijos, hermanos, parientes, a cada uno de sus seres queridos, Señor, que aún no conocen la verdad, que aún no están caminando conforme al mandamiento, conforme a tu decreto, conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido misericordia, clamo por misericordia para ella y para cada uno de ellos, Señor. Que seas tú removiendo toda cobertura espiritual que no permite mirar, que no permite que la luz del Evangelio de la paz penetre a ella y a su familia. Que seas tú, Señor, removiendo todo lo que la ciega, todo tapón espiritual que no permite que la palabra de verdad tenga ruta en ella, Señor. Todo lo que estorba de que ella y su familia vengan a ti con un corazón constricto y humillado, recibiéndote y declarándote como lo que eres, el único redentor, el único salvador, Señor. Yo te pido por misericordia para Hermelinda y para cada uno de sus seres queridos, Señor. Que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en ella y en su familia, trayendo salvación en abundancia para ella y para cada uno de sus seres queridos, Señor. Que seas tú, Señor, guiando a tus siervos a que le ministren tu palabra, Señor, preparando sus corazones, trayendo convicción del pecado, Señor, y dándole un espíritu de arrepentimiento para que ella, sus hijos y cada uno de sus seres queridos que aún no te han recibido como su Señor y Salvador, Señor, puedan arrepentirse a tiempo, Señor, y venir a ti y ser salvo. Yo también te pido, Padre Celestial, en esta oportunidad, por cada persona que me escucha, por sus seres queridos, Señor, que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en cada una de nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Te pido por misericordia, Señor,
por amor a tu nombre, Señor, y para la gloria de tu nombre, no permita que ninguno de nuestros parientes, que ninguno de nuestros seres queridos parta, Señor, sin haberte declarado, sin haberte confesado como su único Señor y Salvador, Señor. Yo te pido por misericordia para cada uno de nuestros seres queridos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque santo es tu nombre. Tú eres digno, Padre Celestial, de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Gracias por la oportunidad de ser salvo que nos ha dado, Señor. Nada podemos hacer para merecernos esta gran salvación y las grandes bendiciones que tú tienes preparado para aquellos de nosotros que perseveremos en la fe y nos mantengamos firmes hasta la meta, Señor. Grande es tu misericordia. No hay nada que podemos hacer en la carne para merecerlo. Toda la gloria y la honra y la alabanza es tuya, Señor, porque solo por tu misericordia, solo por tu gran amor con que nos has amado, aun cuando anterior caminábamos en enemistad a tu santidad, Señor, pero no amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros y se levantara victorioso de entre los muertos, dándonos la potestad, dándonos la posibilidad de que todos aquellos de nosotros que lo confiese con todo su corazón como su Señor y Salvador, podamos tener vida eterna, Señor. Esto es una gran bendición, Señor. Esto es algo que no hay palabra para expresar las cosas tan grandes, Señor, que tú has hecho por nosotros. Santo es tu nombre, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de ser alabado y de ser honrado, Señor. Santo es tu nombre. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo bendigo a cada persona que me escucha, sus hogares, sus hijos, sus seres queridos, en el nombre de Jesús. Yo espero que esta enseñanza le haya sido de bendición. Es una serie, como le dije, cada semana continuaremos en la misma línea. Los temas que le platiqué va a ser muy interesante y le será de mucha bendición a aquellos que le escuchen y que sean hacedores de la palabra, no solo oidores, que sean hacedores. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Aquí en el Zoom, porque tengo un grupo donde oro diariamente en privado todos los días a las 5 de la tarde en español y a las 6 de la tarde en inglés. Le voy a compartir el enlace de Zoom. Todos los días oramos por sanidades, por liberaciones y por toda otra necesidad que sea conforme a la palabra de Dios. Son todos bienvenidos a ingresar cuando necesiten. Si alguno tiene alguna necesidad de enfermedad, oración, necesita cualquier cosa, cualquier favor del Señor que sea conforme a su voluntad, pues son bienvenidos a poner sus peticiones. Como le dije anterior, yo oro muchas horas al día y será un gozo tener a aquellos que tengan fe primordialmente, que crean que el Señor es bueno y que tengan fe en su poder para proveer aquella necesidad que ustedes tengan. Hagan sus peticiones y yo con gusto oraré por ellas. Que el Señor los bendiga y